Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Hoy tenemos un tema que es la continuación de lo que tratamos la semana pasada sobre, la existencia o no de otras civilizaciones. Y ojito, si deciden hacer lo que hacen los terrestres de ir colonizando otras tierras, pues ¿y si hay la posibilidad plausible, real, de que también quieran venir al planeta Tierra? Sobre esta cuestión y en este segundo apartado de Invasión X, saludamos para tratarlo a Joan Piquer. Joan, bienvenido nuevamente. Hola, saludos para todos. Muy feliz de estar aquí una vez más para hablar de estas cuestiones misteriosas que nos crean chispas en nuestros pensamientos. ¿Qué quieres decir chispas? Cuéntanos. Bueno, chispas en nuestros pensamientos, porque ahí está la reflexión que cada uno puede sacar, pues si esto es realidad, si esto es fantasía, si realmente si esto sucediese, cómo reaccionaríamos, qué pasaría en nuestra sociedad, qué pasaría en nuestros trabajos, pues a eso me refiero, ¿no? Chispas, ¿no? Puede salir humo de la cabeza si te pones a pensar de todas estas cosas y si te pones a cuestionar tus ideas preconcebidas de lo que supuestamente es la verdad o de lo que nosotros suponemos que es la verdad, y a lo mejor pues ahora estamos rompiendo esos esquemas y descubriendo otras verdades que nos hacen destruir la estructura de lo que nosotros habíamos pensado que era real. Por ejemplo, no solamente con el tema extraterrestre, ¿no? Yo me acuerdo, para mí algo que fue algo que me generó chispas en mi cabeza fue un momento dado que pensé, realmente esto de la reencarnación es una realidad. Cambiando de tema, ¿no? Pero la misma sensación. La reencarnación, la vida, realmente es lo que nosotros estamos viendo y viviendo, o ya tuvimos otras vidas antes de la vida en la que nos encontramos ahora. Ese también fue un tema que a mí me hizo sacar chispas de mi cabeza o sacar humo. Y al final llegué a una conclusión, ¿no? Pues yo pensaba totalmente que eso de la reencarnación no era posible. Simplemente, que éramos como una pila que tenía una energía, cumplía una función y moría. Y luego pues ya me pasé al otro lado, ¿no? Al otro lado de la opinión, pensando que sí, que la reencarnación es una realidad basada en mis propias experiencias y también como terapeuta de regresiones, claro, porque llevo desde el año 2007 haciendo regresiones y en esas regresiones pues supuestamente la gente tiene experiencias de vida pasada que no están influenciadas por ninguna sugestión. Y además ahí también he hecho experimentos para contactar con vida que no sea terrestre. Qué interesante. Pues retomamos el hilo conductor. La semana pasada hablábamos de una invasión X, una invasión desconocida, supuestamente por una inteligencia más avanzada en el tiempo, en tecnología, y que había la posibilidad de que fueran como amigos o como invasores, como depredadores, ¿no? Y se quedaron muchas cosas en el tintero y dijimos, haremos una segunda parte. Además, tengo que decir que Joan ahora se va de viaje a Egipto a recabar información y que, curiosamente, y por suerte, en el próximo Congreso Sapiens de octubre nos la vas a volcar allá de, que esto del tema extraterrestre ya viene de muy antiguo, ¿verdad? Ahí plasmaré en una ponencia con el título que le daremos de Extraterrestres en Egipto sobre esta cuestión. Este ya será mi quinto viaje y pues en otras ocasiones ya expliqué, ¿no? Que yo creo que tuve mi experiencia también ahí
desde un punto de vista totalmente llevándolo a la fase racional, porque también a veces uno se cuestiona si lo que está viendo es realidad o es una creación de su imaginación. Entonces, bueno, esto lo hablamos en programas pasados. Haré un resumen en el Congreso Sapiens, pero traeré información fresca, ¿no? De las supuestas conexiones con extraterrestres, por ejemplo, en el interior de la Cámara de Keops, en la Cámara del Rey y en otros templos que a mí me gustan, que he visitado, donde he tomado fotografías, donde hay relieves que muestran supuestos platillos volantes. Entonces, hablaré de todo esto con detalle. También haremos una meditación especial para recibir información al respecto. En el pasado congreso hicimos una regresión colectiva. Esta vez haré una meditación con la intención de que los asistentes puedan ver más allá de lo que no se puede ver y hacer como un viaje a través del tiempo para tener visión sobre otras civilizaciones que no están en nuestra tierra. Eso también lo daré en el Congreso Sapiens al finalizar la ponencia. Genial, será fabuloso, Joan. Y vamos, teniendo el planeta como lo tenemos, ¿no? Con una zona de las Coreas con alto riesgo de conflicto bélico. En Oriente Medio, todos conocemos y vamos siguiendo la información día a día, hay un conflicto abierto. También en Europa, en el este de Europa, otro, y todo puede apuntar que se abriría otro más tarde, más pronto, en aguas del mar de China, Taiwán o Japón. Joan, yo recuerdo, rondaba el año 1985, que ha llovido desde entonces. Era estudiante en aquellos tiempos. Y recuerdo algo que salió en la tele, casi a modo de flash, cuando Ronald Reagan dijo que, bueno, estas superpotencias, que en aquel momento no era Rusia, que era la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en caso de un ataque extraterrestre o alienígena, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, le dijo a Mikhail Gorbachev que seguramente se tendrían que unir inmediatamente para hacer frente a un ataque extraterrestre. Y aquello a mí me impactó y a día de hoy me sigue resonando. Digo, oiga, ¿por qué dijo eso? ¿Fue política? ¿Fue un toque de humor? No lo creo, tal como lo dijo y dónde lo dijo. ¿Qué mensaje nos dio Ronald Reagan? ¿Qué opinas? Bueno, pues ahí estaríamos en una época en la que quizás se estaban manifestando pues informaciones en la sociedad que hacían que públicamente lo que debería de haber sido secreto pues finalmente se hiciese público y que todo el mundo pues supiese pues que en caso de que todas esas pruebas que estaban apareciendo, pues de tecnología, cuerpos de seres no terrestres, de naves que parece ser que se habían accidentado, todas esas informaciones que quizás estaban saliendo y se estaban haciendo públicas, pues hicieron que los políticos finalmente normalizaran pues esos argumentos de manera pública e incluso que se les escapase públicamente pues declaraciones como estas, ¿no? De que en caso de que hubiese algún tipo de invasión que no fuese de este mundo, pues que estarían todos aliados para destruir esa amenaza que vendría de procedencia desconocida. Entonces, yo pienso que quizás por el efecto de la moda y la pasión que teníamos y que tenemos por saber si realmente hay otras naciones que se quieren comunicar con nosotros y no son de este mundo, pues yo creo que quizás por eso se normalizó entre ellos, entre políticos, quizás por sus conversaciones a nivel privado, y eso pues se hizo público. Yo creo que incluso quizá por accidente o en una conversación de tipo informal. Uh-huh. Bueno, esto está sobre la mesa. Recordemos, y tú que conoces muy bien la cultura japonesa, que rondaba el año 2020 cuando, a tenor de unas preguntas de políticos, el gobierno japonés, y aquí chapó,
lo dijo abiertamente. En aquel momento, el ministro de Defensa de Japón era Taro Kono, si no recuerdo mal, y destacó algo muy curioso. Y destacó que, es que es muy fuerte, que Japón estaba preparando unos protocolos ante un eventual o posible ataque extraterrestre. Impresionante cuando te informa ya un político y concretamente un ministro de defensa de que están tomando pues una serie de medidas establecidas para qué hacer, ¿no? Porque claro, esto, bueno, primero, dinos, ¿qué opinas de que un ministro de defensa, que esto ya lo dijo Paul Heller, exministro de Defensa de Canadá en su momento, dijo otra cosa muy parecida sobre este posible evento alienígena, Joan? Bueno, a ver, en Japón está muy de moda también los aficionados a ver objetos voladores no identificados. Entonces hay mucha pasión por el tema ufológico. Y a mí me es como curioso, ¿no? Por ejemplo, el choque de, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenemos ponentes que declaran abiertamente, que ahora comentaremos, ¿no? Que eso de ver objetos voladores no identificados es algo normal, no es algo extraordinario. Entonces, me sorprende mucho. Entonces, conociendo a los japoneses, ahora voy a hacer un comentario, la gran diferencia de ponentes pues americanos y ponentes japoneses, ¿no? Los ponentes americanos abiertamente declaran en muchas ocasiones pues que esto es algo normal, y en cambio Japón, qué curioso, ¿qué dice el señor Taro Kono? Pues él dice que está preparando, ¿no? El gobierno protocolos ante un eventual ataque extraterrestre y que están preparados para este hecho si sucede, y que aunque él no tiene mucho interés en el tema extraterrestre, ni cree en el tema extraterrestre, ni tienen pruebas, ni ha sucedido en ningún momento ese hecho. O sea, es lo que el señor Taro Kono dice, que no hay pruebas ni tienen ningún tipo de registro al respecto, estarán preparados si eso sucede ante un protocolo, y además declara que está sorprendido porque en el año 2015 pues el Pentágono publicó un vídeo sobre una nave extraterrestre que sin lugar a dudas pues no era de este mundo, ¿no? Era como un platillo volante que se hizo incluso un vídeo muy viral y unas fotos también que salieron en congresos de ufología. Yo esto lo pude ver. Estamos hablando ya de hace unos años, pero este señor japonés habla de ese vídeo que el Pentágono, o sea, él aceptaba como bueno ese ovni, y bueno, pues le sorprendía cómo es posible que eso el Pentágono lo hubiera publicado, y que eso hacía pues que tomasen pues medidas para estar preparados en caso de que eso pues suceda, para poder abordar un ataque alienígena contra Japón. Entonces, bueno, pues eso es algo que a ver, no me gusta decir esto porque yo amo Japón y su cultura, pero ahí veríamos. A veces, no digo que sea así en este caso, pero conociéndolos, que ya han sido 17 viajes a Japón, lo estábamos comentando antes fuera de antena, y yo me he dado grandes alegrías y grandes desilusiones. Grandes desilusiones, ¿por qué? Porque a veces mienten. Mienten porque consideran que hay cosas que no se pueden decir públicamente o a nivel incluso privado. Hay cosas que no se pueden decir. Entonces vemos ahí como el choque cultural que decía al inicio de este argumento, de que los americanos claramente si hay algo pues se dice, y en cambio en Japón si hay algo se tiene que ocultar. Bueno, y Japón también tiene pues la mala experiencia de varias guerras, en la cual pues la última que sufrió le pegaron 2 pepinazos atómicos, ¿no? Y claro,
una vez puedes ir de novato en gestión de política y de seguridad de tus ciudadanos, pero después ya tomas medidas. Y es curioso que debajo de Tokio, y esto es mi opinión, se hicieron, después de la Segunda Guerra Mundial, unas cisternas descomunales. En principio era para tener reservas de agua, que esto más valdría también que en las grandes capitales de estas zonas donde estamos sufriendo cada vez más estas sequías insólitas y extrañas. Otros dirán normales, otro el cambio climático, pero hay extrañas coincidencias que no gustan mucho, o anomalías que digo yo, de tener unas reservas hídricas descomunales. Y yo recuerdo que cuando me enteré, me llamó mucho la atención que estas cisternas, pero descomunales, con docenas y docenas de columnas de 500 toneladas cada una de ellas, o sea, impresionante, que no fuera también con la excusa de tener unas reservas de agua, que en un momento dado puedas albergar prácticamente casi toda una ciudad ahí debajo, ¿no? El sentido de la conservación, al fin y al cabo, me recuerda un poco esas cuevas que se encontraron en la antigua Capadocia, en Turquía. O sea, aquello era una ciudad que podía albergar 20.000 personas, si no recuerdo mal. O sea, ¿qué opinas de estas extrañas cavernas, cuevas descomunales debajo de Tokio? Bueno, si hablamos, comentabas, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, el hecho de estar desprotegidos ante un ataque que viene de fuera. Entonces, eso en la historia del antiguo Japón siempre ha habido ese pánico de que lo que venía de fuera era peligroso y que había que protegerse, pues no solamente de los bárbaros, que es así como nos llamaban antiguamente, sino de lo que ellos consideraban, seres que podríamos llamar como demonios que venían de lo lejos para destruir Japón. Entonces, bueno, pues fijaos, ¿no?, qué pasó. Esos miedos históricos, pues finalmente fueron una realidad con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y quedó arrasado Japón, pues con tecnología militar que vino del extranjero, y además pues sufrieron esa invasión que hizo pues que lo japonés pasara a ser como algo caduco y que tuviesen prisa por occidentalizarse y modernizarse, al mismo tiempo que había un cierto odio por lo occidental. Es curioso, ¿no?, que hubiese ahí esa mezcla de sentimientos de odio y fascinación por lo que viene del extranjero. Entonces, bueno, ahí tendríamos un cierto sentido en estas cavernas para, en caso de que volviera a ocurrir algo similar en un futuro, que viniese algo de fuera, del cielo, o que hubiese algún tipo de catástrofe externa o encima de la tierra, poderse refugiar en algún lugar para estar seguros y poder sobrevivir a la desgracia. Así que yo pienso que quizás hicieron ahí como una especie de, como una especie de proyecto de hacer como una ciudad subterránea o un tipo de refugio nuclear, un tipo de protección en caso de que hubiese alguna desgracia en el futuro. Quizás eso se llegó a parar porque la inversión pues debía de ser considerable, y ahora han quedado pues esas cavernas inacabadas. Bueno, inacabadas, la verdad es que todo pinta que está perfectamente estilizado y armonizado. Veremos, no sé, esto ya lo trataremos más adelante si sabemos algo más. Pero claro, Japón también, no olvidemos, vivió la Segunda Guerra Mundial, se lanzó a un ataque contra Pearl Harbor, pero es que ya tampoco muchos años antes, a principios del siglo XX, hubo la guerra ruso-japonesa, que también fue devastadora y duró prácticamente pues un año. O sea que es un país que siempre de alguna manera ha estado en conflicto, ¿no? Y estas provocaciones de Corea del Norte de lanzar misilitos allí en aguas de territoriales japonesas,
Veremos hasta cuándo aguanta uno las provocaciones. No sé, está frágil todo. Y volvemos al tema, ¿no? ¿Tú crees que en este momento hay un objetivo que es la Tierra, por sus yacimientos, sus minerales, su energía o algo que después tocaremos, que es muy delicado, podría ser un objetivo claro de otra civilización en busca de supervivencia a través de materiales, de energía, etcétera? Bueno, pues podría ser, ¿no? Como nosotros estamos buscando otra Tierra para cambiarnos de planeta, que a veces pues se dan esas explicaciones, ¿no? Que de manera oculta hay tanto interés por buscar otro planeta porque estamos matando al nuestro, pues quizás hayan otras civilizaciones que están haciendo lo mismo, porque en su planeta hay un déficit de algún tipo de mineral o de algún tipo de recurso natural que nosotros tenemos y ellos carecen de ese recurso vital para ellos. Yo pienso que como nosotros, pues quizás pueden haber otros que están en búsqueda de algo que nosotros tenemos como algo natural y para ellos es un tesoro. Así que yo creo que es posible esto que esté sucediendo. Y de darse el caso, nos despertamos mañana por la mañana y los noticiarios ya no hablan de casos Koldo, no hablan de guerra en Ucrania ni Oriente Medio, sino que la noticia primera es una invasión. Descomunales naves nodriza se están posicionando alrededor de la órbita terrestre. Lo primero que se tendría que hacer, vamos a hablar de, pues bueno, el protocolo, ¿no? Guía, vamos a decir así, guía de supervivencia ante una invasión extraterrestre y en principio, le vamos a dar el matiz de hostil. ¿Qué tendríamos que hacer? Joan, lo primero... Bueno, si alguien no ha escuchado el anterior programa que hicimos, primero de todo, imprescindible. El programa que hicimos aquí en Sapiens la semana anterior, imprescindible en relación a esta cuestión. Entonces ahora vamos a enriquecer y a dar nueva información al respecto. Hablábamos en el anterior programa, pues por ejemplo, de tener recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué piensa la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ir más allá de qué pensamos nosotros, ¿no? Porque qué pensamos nosotros un poco ya lo dijimos y lo vamos a exponer ahora también de manera distinta a como lo argumentamos la semana anterior, pero por ejemplo, si hoy en día queremos consultar algo, o en un futuro, ¿dónde vamos a consultar? A la inteligencia artificial. Entonces, yo pienso que es interesante, más que dar nuestros argumentos, que ya lo hicimos y lo vamos a dar, ¿qué dice la inteligencia artificial? Según, si le preguntásemos cómo sería una invasión alien o una invasión extraterrestre a la Tierra, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues la verdad que hay unas respuestas y no son muy agradables, porque aquí se crea algún escenario un poco dramático y se dice, parece ser, la inteligencia artificial ha respondido a esta cuestión que lo primero que harían estos visitantes serían intervenir los medios de comunicación de todo el mundo, lo cual haría pues que estemos incomunicados. O sea, es lo que comentábamos la semana anterior, que sin saberlo coincide, ¿no? Imaginaos que ya el teléfono móvil no funciona. No, la televisión no funciona, la radio no funciona, estamos totalmente sin medios de comunicación, que no sabemos las noticias porque ya no hay prensa, no hay periódico, estamos totalmente como incomunicados a merced de algo que está fuera de nuestro sistema por completo. Entonces, pues parece ser que la inteligencia artificial tiene esa opinión, intervención en las comunicaciones del mundo. Luego, atención, porque Permíteme, Joan. Bueno, y esto dentro de las estrategias de
de invasión, esto tiene su lógica, ¿no? Lo primero que siempre en todas las guerras, lo que se ha mirado de establecer es, pues bueno, el caos, que no tengan información ni en el frente, ni en retaguardia, ni en el cuartel general. La manera es siempre pues atacar lugares estratégicos, y lo primero que se hace, y esto es un recurrente, son el sistema de comunicaciones. Muy cierto, correcto. Bueno, otra cosa un poco también alarmante, pues sería, según la inteligencia artificial, pues el control de los recursos naturales. Atención, recursos naturales, ¿qué estamos diciendo? Recursos naturales, pues por ejemplo, el agua, ¿no? Imaginaos, ¿no? Que ahora, pues con el tema de los recortes, ¿no? Que la sequía, que no hay agua. Bueno, imaginaos que no hay agua directamente, cortan el agua. O bueno, lo que decíamos de la comida, pues si cortan el agua y tienen control del petróleo quiere decir que no podemos ir a la gasolinera a cargar el depósito del vehículo y largarnos, en caso que vivamos en una ciudad, irnos de la ciudad al campo, que recomendábamos irse al campo para estar en una zona segura, porque seguramente irían a las ciudades, a controlar las ciudades, las grandes capitales. Pues una zona segura sería irse a vivir al campo, pero claro, si no podemos ir al campo porque las gasolineras están cerradas, pues ahí tendríamos un gran problema, porque si no hay luz, si no hay gasolina, si no hay agua, si no hay gas, pues entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, atención, porque esto no es nuestra opinión, esto lo dice la inteligencia artificial, así que no es muy agradable la información que tenemos aquí de este sistema informático inteligente. O sea, esto es lo que dice la inteligencia artificial. No es muy agradable, es bastante dramático, porque si no tenemos todo esto, no tendremos un muy buen fin. Vamos, que nos iremos muriendo por falta de recursos. El cine, como siempre, que parece ser que nos va poniendo en escena. Hay una película, creo que se estrenó por allá a principios del 2011, 2012 más o menos, que era Battleship, que yo recomiendo verla, porque es que es tal cual podría ser un escenario de este tipo, ¿no? De una invasión en el cual lo primero que hay que hacer es, pues bueno, y siguiendo un protocolo, primero, evidentemente, tendríamos que confirmar que son seres extraterrestres, que no se hubiese desarrollado una tecnología a la sombra, que esto es una posibilidad, y esto pasó en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania de Hitler, que estaba desarrollando unas armas para aquellos tiempos increíbles, como los aviones de reacción, que por suerte o por desgracia, habían pocas unidades, si llegan a haber más, barren el cielo de los aviones convencionales de bombardeo, de la RAF y de la USAF americana, ¿no? Claro, tenemos que identificar que son extraterrestres, o imagínate tú que un país de forma secreta, oculta, como hizo la Alemania de Hitler, se ha ido preparando para una guerra de características, y además en silencio, con las sanciones que tenía por los daños causados en la Primera Guerra Mundial, que crees un ejército con un armamento muy avanzado de forma oculta, secreta. Tendríamos que descartar si es terrestre o extraterrestre, esto por un lado, pero de ser extraterrestre, Joan, ¿cómo crees que se sabría que vienen en son de paz o no? ¿Qué opinas? Bueno, pues ahí tendríamos que estar pendientes de los medios de comunicación, si es que tenemos acceso a ellos, claro. O sea, si es que podemos escuchar la radio, si es que podemos ver televisión, si es que podemos tener prensa en mano, pues ahí habría algún tipo de intento de comunicación militar o política con esas energías o esos seres que vienen a visitarnos o que están en el cielo.
Ahí yo recuerdo, ¿no?, algunas películas, como tú dices, del pasado que he podido ver. No recuerdo los títulos, pero sí que me acuerdo de que, bueno, había una que recuerdo los militares que entraban dentro e intentaban tener comunicación con una especie de seres que eran como pulpos, una especie, no sé si recuerdas tú, Ferran, esa película, que los eran... Creo que se titulaba La llamada o algo así, y sí, claro, pensamos en seres más o menos de forma humanoide o homínida, y podían ser ya, pues bueno, seres prácticamente pensantes, o imaginemos el propio pulpo, ¿no? Un pulpo evolucionado, o un reptil muy evolucionado, o otro tipo de formas ya que se escapan incluso a la imaginación, que necesitarían un soporte físico, porque ya son algo más que conciencia. Entonces recuerdo, ¿no?, en esa película que lo primero de todo sería cómo entablar la comunicación, porque nosotros pensamos que son seres inteligentes, que se comunican a través de la telepatía, pero no necesariamente tiene que ser así. A lo mejor pues son seres como nosotros, que están buscando vida en otro planeta. Oye, mira, nos han encontrado, pero resulta que escriben de una manera distinta a nosotros y se expresan de una manera diferente. Entonces, ¿cómo podemos entablar esa negociación de qué quieren, de dónde vienen, cuáles son sus intenciones, por qué están aquí, qué necesitan, qué comen? Si necesitan asistencia de algún tipo, si pueden respirar nuestro aire o nuestro aire por el contrario los puede hacer daño, o al contrario, si nosotros queremos entrar en su nave y el tipo de ambiente o el tipo de magnetismo que hay en el interior de su nave es perjudicial para nuestra salud. Entonces, pues son cosas ahí como muy complejas, ¿no? Son cosas muy complejas que pueden hacer que haya problemas de comunicación. Entonces, bueno, eso podría ser que ocurriese así, o de una manera más optimista, pues que claramente se nos comunica lo que ellos quieren de nosotros. Claramente, nos interesa esto, estas son nuestras condiciones y esta es la situación. Entonces, claramente hay algún tipo de forma, o incluso claramente hablan nuestro idioma, y es lo que se dice, ¿no?, que están entre nosotros camuflados desde hace muchísimos años, están conviviendo con nosotros no somos conscientes de ellos, pero están entre nosotros, que hay grandes políticos o grandes personalidades que muchas veces se dice que no son de este mundo, porque tienen una influencia sobre la gente, tienen un cierto poder. Entonces, pues resulta que todo eso pues podría ser verdad, y a lo mejor llegado en un punto determinado, pues eso se nos comunica. Entonces, bueno, pues eso sería algo más fácil, ¿no? Más fácil porque han seguido esa estrategia militar de camuflaje e infiltración para que se haya creado esa simbiosis de razas, y que incluso, pues de una manera optimista, ¿no?, podríamos llegar a entender pues esa convivencia como algo natural. Entonces eso también sería algo, bueno, incluso positivo, ¿no?, el intercambio cultural de nuestra raza con la suya y entablar pues de una manera positiva relaciones interplanetarias que comentábamos en el programa anterior, ¿no? Es como si fuésemos una isla en un océano y de repente, pues como Japón, ¿no?, que estamos ahí cerrados al infinito, y resulta que en el infinito hay un montón de planetas similares al nuestro con diferentes tipos de razas, y ahora pues tenemos la oportunidad de abrirnos a ese espacio para crear relaciones, incluso viajar a otros planetas y vivir en ellos. Recuerdo que he dicho, creo recordar que dije la llamada, no, la película es La llegada. Ahora me ha venido. Es interesante, ¿no? Y lo que dices. Bueno, oye, ¿cómo estableces comunicación? Supongo que el habla ya debe estar hipersuperada y la comunicación debe ser telepática. Y después hay otro detalle. ¿Tú crees que se seleccionarían personas por algunas características especiales para hacer como pues de intermediarios, de emisarios, más allá de las esferas políticas, o se iría directamente a contactar para establecer pues bueno, algún tipo de
de acuerdo bilateral de sumisión o vete tú a saber qué entre estas dos especies, la terrestre y esta extraterrestre? ¿O crees que se seleccionarían personas para, por unas características genéticas ancestrales derivadas de algo que pudieron intervenir en un pasado remoto? Dice, vamos a buscarlos, vamos a recuperarlos, nos los vamos a llevar. La llegada en realidad es una llegada para llevarse a alguien o simplemente una ocupación en toda regla. Bueno, esos argumentos en el mundo así en el que ahora nos estamos sumergiendo, se han dicho, ¿no? De que hay elegidos para ese posible cambio que ocurra en un futuro, y que esos elegidos, que normalmente se dice que tienen que tener unas características espirituales determinadas, o sea, que aquellas personas que hayan profundizado en la espiritualidad podrían ser los elegidos. A veces he escuchado ese tipo de argumentos de gente que supuestamente tiene conexiones con esas razas, o sea que la espiritualidad sería una manera de salvarnos de un futuro catastrófico que podría ocurrir. Esa podría ser una de las respuestas a lo que expones, Ferran. Otra respuesta que a mí me estaba viniendo cuando tú estabas exponiendo el tema, pues sería que realmente ellos ya han estado seleccionando a personas a su interés, incluso me atrevería a decir secuestrando a gente, que es lo que se dice de los contactos, porque por algún motivo les interesan nuestros cuerpos, y quizás para crear como una especie de raza híbrida, o investigar para ver de qué estamos hechos y cuáles son nuestras necesidades y cómo somos por dentro y qué comemos, y estudiar nuestro cuerpo. Entonces yo creo que eso ya se ha hecho, ¿no? Directamente con la palabra secuestro, ¿no? Yo creo que nos han secuestrado durante pues mucho tiempo, y creo que ya nos conocen bien cómo funcionamos. Y luego otra respuesta sería, si eso ocurriese, yo creo que los principales objetivos pues serían políticos y militares, políticos, gobernantes y militares. Yo creo que serían los primeros contactados para saber cuáles son las intenciones de estos visitantes y qué pretenden de nosotros. Yo creo que, en principio, a las buenas y, si no, a las malas. Estoy convencido de que muchas personas, viendo cómo está todo, o casi todo, y depende de la zona, dirán, oiga, venid y hacer lo que queráis, porque aquí ya no hay nada que hacer. Habría una parte de la población que estaría predispuesta a ser como un poco de lacayos, sirvientes o carne de cañón ante este posible y eventual ataque alienígena. Pues yo creo que sí. Estoy seguro, ¿no?, de que muchos amantes de la ufología, fanáticos de la ufología, pues estarían dispuestos, ¿no?, a ser, como tú has utilizado bien la palabra, ¿no?, carne de cañón. Pero yo creo que eso duraría poco, porque si realmente, una cosa es que vengan a por nosotros y nos den como una gran experiencia fantástica y maravillosa, pero lo que yo creo que la gente no piensa es si se tienen en cuenta nuestras necesidades en caso de ser supuestamente abducidos, ¿no? O sea, nuestras necesidades, ¿cuáles serían? Por ejemplo, comer, beber agua, disponer de un aseo para nuestras necesidades fisiológicas, o simplemente una ducha, ¿no? Ducharnos, asearnos o dormir en una cama. Yo me pregunto, ¿no?, si fuésemos abducidos por ese tipo de seres que no son de este mundo, ¿nos darían una habitación a nuestro gusto, como si estuviésemos en un hotel, o nos pondrían en una especie de cárcel sin cama y sin muebles, sin baño y sin agua ni comida? Yo creo que quizás sería la segunda opción, ¿no? Porque sería, yo lo imagino, ¿no?, cómo tratarían aquí a alguien, por ejemplo, militares, ¿no?, que cogen a
en caso de guerra, ¿no? En caso de guerra cogen al enemigo, ¿no? Entonces, ¿dónde lo meten? En prisión, en calabozo, detenidos en campos donde están campos de concentración para ese tipo de raza, a ver qué hacemos con ellos. Entonces, yo creo que no sería muy agradable el secuestro. Entonces, yo creo que cuando eso se supiese, pues ese fanatismo para que se nos lleven, pues eso se daría la vuelta y entonces empezaría el pánico, ¿no? El pánico que vienen a por nosotros, hay que esconderse, hay que meterse en el refugio, ¿no? Que comentábamos al principio. ¿Por qué se ha hecho una ciudad subterránea? ¿Por qué hay esas galerías? Porque a lo mejor ahí no nos van a encontrar. Aquí en las ciudades tenemos los túneles de los metros, pero quizás pues los japoneses, ¿no? Han ido un poco más allá y en esas galerías incluso han tenido en cuenta pues todas las necesidades que en caso de tener que estar en refugio en un largo periodo de tiempo pues fuesen necesarias. Me pregunto yo, ahora que hablabas de los túneles de los metros, y dado el índice de criminalidad que bueno, pues hay en algunas zonas, en algunas ciudades, si sería casi más conveniente quedarse afuera expuesto que ponerse en una ratonera en estas circunstancias. Ya nos entendemos, Joan. Bueno, desde luego, a ver, hablamos a veces de cosas que en el pasado pues grandes clarividentes han podido decir. Por ejemplo, pues yo recuerdo hace como unos 20 años se decía que que iba a ocurrir algo donde mucha gente moriría y el sistema sanitario perdería fuerza y la seguridad iría en decremento. Entonces, pues mira qué pasó, ¿no? A nivel mundial, hace unos años, no vamos a decir nada, pero ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Millones de personas fallecieron y luego a nivel de seguridad en las ciudades, pues la policía ya no da abasto de la cantidad de delincuencia que hay. Entonces, pues imaginaos, ¿no? Pues en una situación así, pues si estamos en túneles donde no hay comida, no hay agua, no hay nada, tenemos lo opuesto, pues digamos que no sería muy seguro, Ferran. Y ahí sería bueno algo que yo, pues desde mi infancia me acompaño hasta ahora, ¿no? Pues el hecho de saber defenderse, ¿no? Saber defenderse, ahí hablaríamos, pues por ejemplo de Mikao Usui, del Japón antiguo, de Reiki, que habría ahí una faceta oculta que parece ser pues que el creador del Reiki, Mikao Usui, pues practicaba y estaba preparado si fuese necesario, que era el saber defenderse. Me refiero a las artes marciales japonesas, o sea, desde tener un corazón tranquilo y no violento, por supuesto, pero teniendo ese corazón tranquilo, saber defenderse en caso de que haya una situación necesaria que lo requiera para salvar nuestra vida o la de nuestros seres queridos. Entonces ahí pues habría que plantearse, ¿no? En una situación de este tipo, sé defenderme de un ataque. En caso de que no sepa hacerlo, pues quizá debería de aprender. Y después, claro, tendrías que rodearte, habría que crear grupos de resistencia. Es importante tener conocimientos de bushcraft, de supervivencia en el campo, en la ciudad, cómo orientarte, cómo encontrar agua cuando no hay agua, cómo combatir, ¿no? Las famosas resistencias ante invasiones de un país con otro, ¿no? Los partisanos en Italia causaron muchísimos estragos, por ejemplo, a los alemanes cuando ocuparon Italia, o los partisanos de Tito también, o la resistencia francesa. Claro, te tendrías que rodear de gente experta pues en artes marciales, en supervivencia, otros cómo localizar comida. Tendrías que crear una estructura, muy, muy curiosa. Y después, estadísticamente, pues estos líderes héroes, son los que viven más tiempo en momentos complicados. Y este programa que hacemos hoy, que podía sonaros a película,
bueno, también hablábamos de algo que podía suceder y sucedió, ¿no? Ya nos entendemos. Y nadie se preparó, casi nadie. A mí se me cachondearon, incluso amigos. Oye, ¿qué es esto de guardar agua, comida y comprar unos elementos que sirven para... Oye, a los 2 meses se liaba muy parda. Y estábamos hablando de microorganismo. Imaginemos que sucede ahora con un macroorganismo. O incluso la mente. Joan, imagínate que tienen ya la capacidad del control mental, y hay una entrevista que tenemos publicada a un ser reptiliano de nombre Lacerta que habla de control mental. Imagínate pues ese adormecimiento que curiosamente ahora parece que se dice mucho, oye, que la gente no está despierta, ¿qué le pasa? Están como atontados, no reaccionan. Oiga, y si está sucediendo esto a otra escala ya más agresiva, esto hay que saber controlar la mente, cómo empoderarla, cómo protegerse, hacer escudos energéticos de protección. Y claro, si te hackean la mente, tiene que haber una capacidad de, como podríamos decir, de contramedida ante un hackeo. Y cuando hablamos de hackeo, ya nos entendemos las personas que sabemos de qué va esto, ¿no? Digo, oiga, si intentas apoderarte de mis pensamientos, yo tengo contramedidas para que tú no causes efecto. Y esto puede venir en modo de frecuencias, de ondas o incluso vibraciones. Este tema, Joan, te digo yo que da para mucho, ¿eh? Sería importante, pues bueno, tener sobre todo paciencia, confianza, capacidad de organización, no entrar en pánico y tantas cosas más, ¿no? Joan, repito, imagínate que mañana se nos da el flash informativo y después se cortan las comunicaciones de que, ojito, que lo que está tapando el sol no es una nube. Pues el control mental, aquí Ferran lo que decías, ¿no? Control mental sería imprescindible porque ahí entraríamos en el contexto de lo que estoy pensando, ¿lo estoy pensando yo o estoy conectando con algo que me hace pensar de esa determinada manera? Eso incluso ahora está pasando. ¿Nuestros pensamientos son nuestros o es una mezcla de pensamientos que me están manipulando y ser como estoy siendo y hablar como estoy hablando? Puede parecer algo extraño, pero en realidad es una realidad muy fuerte que está constituida, pues, de dónde venimos, de nuestros padres, de nuestras creencias, de la zona del mundo en la que vivimos, de la religión a la cual estamos vinculados por vivir en una zona determinada y de muchas otras cosas que desconocemos, pero están no solamente dentro de nosotros a nivel genético, sino a nivel exterior, a través de una frecuencia que nos está haciendo expresarnos como lo hacemos. Eso es una realidad. Yo a veces hago con test de kinesiología, ¿no? Pruebas muy curiosas para demostrar este hecho. Y la realidad es que nosotros no somos nosotros. Nosotros somos muy poco nuestra esencia y mucho de otras influencias que no tienen nada que ver con nuestro pensamiento. Si eso ya de manera natural es así, pues imaginaos si estamos como hipnotizados y manipulados como si fuésemos manejados como por una especie de flautista de Hamelín que nos conduce como los ratones al acantilado. Y aquí hay una cosa que podríamos analizarla con profundidad en otro programa, pero fijaos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un gobierno que hay, pues hay corrupción en un gobierno y desde la oposición se decide hacer una moción de censura para recuperar pues lo que es la buena gestión de un país, pero se infiltra este extraño pensamiento, este control mental que está diezmando a cantidad de políticos. Me pregunto yo, esta gente que entra para el bien de la sociedad, al servicio público, ¿cómo puede caer en la trampa que había caído otra administración o parte de otra administración?
esto es un tanto sospechoso. Y si realmente aquello que hablábamos en un programa anterior, Joan, los infiltrados están más infiltrados que nunca y pueden ser en forma femenina o en forma masculina o, vete tú a saber, si en una forma híbrida un tanto exótica. ¿Qué opinas? Bueno, pues podría ser esto totalmente viable, ya que, ¿dónde está el poder? El poder está en la política, en los gobernantes. Entonces, pues, si se necesitan infiltrados en caso de que venga una raza que no sea de este mundo, pues para que las cosas sean como ellos quieren y como ellos necesitan, pues sería desde el poder. Y ahí nos iríamos incluso a por qué se generan las guerras y por qué se generan los conflictos, si realmente los está generando nosotros como humanos, estamos generando estos conflictos, o esas razas están generando esos conflictos para destrozarnos como humanos. Y que hablas de humanos, pero creo que los humanos ahora están en minoría en frente a los terrestres. Espero que haya algún día, y no muy lejano, un cambio de paradigma, que venga una era de intocables de Elion Ness, gente de gestión, gente de buen corazón, gente incontaminable, porque mucho me temo, Joan, y cuando yo hago, no son sentencias, válgame Dios, por favor, pero sí son advertencias bastante fundadas, que no tardaremos mucho tiempo a beber algo y que no nos vuelva a poner en el salón de casa mirando aquello que tú y yo hemos comentado. Joan, como siempre, oye, el tiempo nos vuela. Un tema interesante que da el debate. Me gustaría que las personas también opinen, ¿no? Y que nos digan desde dónde nos escuchan. Esto me fascina. Oye, que de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, Canadá, Francia, la República Checa, de Rusia, de Francia, Italia, del centro y sur África también nos escuchan. Es alucinante cómo se llega a través de Internet a lugares tan lejanos y tantos otros que me dijo, y me gusta que me pongan, os escucho desde aquí, y después que pongan el comentario en el programa. Esto nos hace estar vivos y ver que llegamos, ¿no? La llegada, Joan, la llegada. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, esto es fantástico, ¿no? Poder estar en todo el mundo. Entonces, bueno, es maravilloso, ¿no? Que gracias a las nuevas tecnologías podemos tener este alcance. Pero bueno, pues se dice que en un futuro esto va a mejorar incluso. Y esa mejora tecnológica incluso a veces se asocia a la tecnología de los ovnis, que se ha podido rescatar de pequeños accidentes o grandes accidentes que se nos han ocultado, y que de ahí se ha cogido tecnología punta para que nosotros evolucionemos en nuestros sistemas y, por ejemplo, ahora pues estemos hablando desde un teléfono móvil o Internet exista, o incluso la tecnología que se está usando en la medicina puntera. Bueno, pues a veces se asocia incluso a esos descubrimientos. Joan, permíteme, nos queda un minuto y quiero hacerte una pregunta ya que se sale un poco de la seriosidad analítica, pero eso, viendo que entre las parejas hay estas disociaciones, parece que nadie encaja con nadie. Imaginemos, ¿qué crees que haría la gente? Que le aparece un ser de otra civilización, oye, que a nivel emocional, a nivel mental, a nivel biológico, físico, a nivel espiritual y a nivel almático, queda pues aquello como aquel programa que había en TV3, ¿no? Amor a primera vista, que quedara así. ¿Esto cómo crees que reaccionaría la gente? Dice, oye, pero si esto es lo que me mola, ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿Qué opinas? Bueno, pues podría ser algo bonito, ¿no? Por ejemplo, a mí me emociona mucho cuando yo voy en transporte público y veo gente que disfrutan del amor y son de diferentes razas del mundo, ¿no? Pues me emociono mucho, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, a un español o a un catalán con alguien pues que es de un país lejano y que entre ellos hay un amor intenso y precioso, pues me parece viable en caso de que haya una compatibilidad de razas, porque ahí, pues imaginemos, ¿no? Podrían disfrutar del amor un perro y un gato,
o una gata y un perro, pues no es posible, pero en caso de que sea posible, pues ahí estaría la idea de los híbridos y podría ser algo hermoso. Pues ahí lo dejamos, Joan Piquer, pues que sea muy interesante y nos aportes mucha información para el Congreso Sapiens de tu ya próximo, muy cercano viaje a Egipto. Así va a ser, Ferran. Prepararé una ponencia con mucho cariño y mucho amor, y además este año tendremos el doble de tiempo para hacer una buena ponencia. Así que muy agradecido de que hayas contado conmigo para una edición más, pueda estar ahí y pueda exponer todas estas ideas que voy a traer frescas del antiguo Egipto. Y no sé yo si sería interesante, así como hay tantos cursos y tantas formaciones que hay, las cuales yo también me apunto, claro que sí, de hacer un curso sobre contacto extraterrestre. Creo que sería un tanto revelador, complejo, pero dado las circunstancias muy útil. No sé, podríamos hacerlo, organizarlo. ¿Qué te parece? Pues me parece una gran idea, así que aquellas personas que estén interesadas, que nos lo comuniquen. Vamos a hacer curso, Ferran, vamos a hacerlo. Curso de conexión extraterrestre, único en el mundo. Venga, vamos allá. Mira que hemos hecho cosas curiosas, pero esta ha surgido ahora, así, pim pam. Joan, repito, muchísimas gracias, y amigos y amigas, pensad una cosa, de lo que estamos hablando, yo sé que muchos dirán, paparrucha, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, que si Ferran siempre está con los ovnis, ahora que Joan también, que no sé qué, pero pensad una cosa, vamos a simplificar esto. Afirmar que seres, especies extraterrestres no existen es como tomar una cuchara de café, por ejemplo, o una cuchara sopera, te vas al océano, al mar, y afirmar que no hay ballenas en ese mar. Porque no hay ninguna ballena en tu cuchara, ¿quiere decir que no hay ballenas en el mar? Como siempre, que cada uno saque sus propias alienígenas o terrestres conclusiones.